que es la última, promesa de Scout, es la última. Quiero hablarles sobre la incredulidad. Acompáñenme a orar. Señor, sabemos que tú eres Rey y Dios de todo. Queremos agradarte en todo lo que hagamos, queremos seguirte, queremos aprender de ti, queremos seguir tus mandamientos, seguir en el camino que es Jesús. Háblanos, tócanos, abrázanos, te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les platico una historia. Cierta mañana, una mamá platicando con su hija que acababa de entrar, así como los niños pasaron a su clase que tienen los maestros, que gracias a Dios también por la vida de los maestros que preparan material, que se ponen a orar y dedican el tiempo para preparar a nuestros hijos, a esta siguiente generación. Sale de su clase y la mamá le pregunta: ¿y qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron? Y la niña chiquita le dice: pues mira, mamá, aprendí algo, que resulta que Moisés construyó un puente flotante sobre el Mar Rojo. Y la mamá así como que luego paró las orejitas a ver cómo está. Sí, hizo un puente y entonces él pasó por ahí, pero no iba solo, él cruzó. Cuando los egipcios venían tratando de seguirlo, él cruzó ahí por ahí, pero luego le dijo que cruzaron tanques y cruzaron tractores y todo ahí por el puente. Y así se quedó la mamá, a ver, ¿qué más? Y dice: pero cuando quisieron cruzar los egipcios que los venían persiguiendo, pusieron una bomba y tronaron el puente y se cayeron todos y se ahogaron ahí en el mar. Ah, caray, dice, ¿y eso te enseñaron ahí en la escuela, ahí en la escuelita? Pues la verdad no, pero si vieras lo que me dijeron, ¿quién les va a creer? Porque, bueno, si conocen la historia saben lo que pasó, estaba más increíble, entonces ella la acomodó para que fuera más creíble esta historia. Pero como esta niña, mucha gente piensa en creer ciegamente en lo que no es verdad. Y hoy vamos a analizar cómo la fe cristiana ha sido atacada a través de la historia, pero en vez de destruirla, esta se ha encendido más y ha crecido y se ha fortalecido. Y así es que hoy vamos a atacar el gigante de la incredulidad, porque hay gente que no le cree a lo que la palabra dice. Pues hoy vamos a atacar este gigante de la incredulidad. Y como primer punto, pues, que es la fe vence la incredulidad. Ese es el punto principal y es lo que tenemos que aprender hoy. La fe es lo que va a vencer la incredulidad. ¿Quieres tumbar al gigante de la incredulidad? Pues lo vas a hacer con fe. ¿Cómo detienes los dardos de fuego del enemigo? Con el escudo de la fe. Entonces, bueno, al estar pegados a la palabra, esto incrementa nuestra fe y vamos a ser más fuertes en la fe y vamos a poder detener todas esas acechanzas. Pero en Hebreos 11, versículo 6, nos dice: sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios de los que están aquí? ¿Qué necesitas para agradar a Dios? Pues fe, obviamente, no necesitamos fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios te da un premio, Dios te da un galardón. Si tú lo buscas, tú vas a recibir algo, un beneficio. Primera de Juan 5, versículo 4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, después de ver estos dos versículos, si tú quieres agradar a Dios, necesitas fe. Si quieres vencer al mundo, necesitas fe. ¿Quieres agradar al mundo? ¿Quieres agradar al mundo o quieres agradar a Dios? Pues a Dios necesitas fe. ¿Quieres vencer al mundo? Necesitas fe. Bueno, la clave es la fe. Eso es lo que necesitamos hoy, la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Pues Hebreos 11, versículo 1 me describe ahí lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Esta es la definición de Dios de la fe. La certeza de lo que se espera. Tú estás cierto, tú estás seguro de algo que estás esperando, algo que viene en el futuro que vas a recibir. Tú no tienes duda de ello. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú todavía no lo ves, pero tú ya sabes. Como al niño que se le dice que se le va a dar un regalo en Navidad y dice: te voy a regalar unos patines o una bicicleta, una pelota, no sé. Él ya sabe, él cree lo que todavía no ve, él no ve el balón, pero sabe que lo va a recibir porque tiene fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La NTV, la versión NTV dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Tú tienes esa confianza? Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay otra versión más, se la leo, la palabra de Dios para todos, dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. O sea, es la realidad de lo que esperamos. Esto es real. Tú lo estás esperando, pero es real. Cuando tú tienes fe, esto es real. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y para esto hay que entender que la fe depende del objeto que tú tengas puesta tu fe. El valor de la fe es tan bueno como es el objeto en el que estás poniendo tu fe. Tú puedes creer sinceramente en algo que no es sólido. Por ejemplo, vamos a imaginar una silla quebrada. Tú sabes que la silla está dañada, pero dices: es que yo tengo fe que me voy a sentar y no me voy a caer. Yo tengo fe y soy sincero, yo bastante fe de que me voy a sentar. ¿Y qué pasa? Te sientas y ¡pum!, ahí vas para atrás, ¿no? O sea, sí se rompió la silla, pues es que estaba quebrada, no servía esa silla. El problema es el objeto de tu fe. O sea, tú tenías una buena fe, pero estabas poniendo tu fe en algo que no era correcto, en algo que no era sólido, en algo que no era confiable. A diferencia de si tienes una buena silla, bien armada, fuerte, y dices: yo tengo fe que me voy a sentar y no, nada me va a pasar. Y te sientas y, sí, pues es que la silla era confiable, era firme. Bueno, muchas veces hay personas que ponen su fe en cosas que no son confiables, en cosas que no son firmes, en cosas que no dan seguridad. Están poniendo su fe en un objeto de fe inadecuado. Hay gente que dice: yo tengo fe en cierta marca de automóvil, y compran ese automóvil y a lo mejor sí es muy buen automóvil, pero a veces, aún salidos de agencia, los coches traen algunas fallas y luego te dicen, te mandan un reporte: oye, necesito que vengas a esta revisión porque trae este detalle y va a ser gratis. No sé si han escuchado cosas como estas. Va a ser gratis, o sea, nada más tienes que traerlo porque les puede caer una denuncia o una demanda, no sé, ahí a la agencia por haber vendido algo que estaba defectuoso, que tenía un problema, que no habían detectado en ese momento que salió y después se vieron. Entonces te puedes tener en algo que tú tenías una fe, pues resulta que no era tan buena el objeto de la fe. Pero hay personas que ponen su fe en el horóscopo. ¿Será confiable el horóscopo? O en las estrellas, o no sé, o en alguien que sale en la tele diciendo: en este año se va a morir una persona muy importante. Pues no le vas a fallar, porque siempre se muere gente y a veces muchos son importantes. O sea, y se avientan puntadas así que ya ven, murió Silvia Pinal, yo les había dicho. Lo raro a lo mejor es no fallarle, o sea, vas a atinarle a muchas cosas que dicen y son charlatanes, y hay gente que está usando adivinación, pero gente pone su fe en eso, pone su fe en una imagen, pone su fe en un ídolo, pone su fe en cierta curandera o en un amuleto, incluso en un líder religioso, y el líder religioso es igual de hombre que tú y humano, y va a fallar y se va a equivocar. Somos vulnerables todos, pero si uno deposita su fe en algo o alguien que no es verdad, vas a ser autoengañado, en algo que no es sólido, en algo que no es confiable. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues vas a ser decepcionado, vas a ser desanimado. Dices: es que yo le tenía mucha fe a este doctor. Pues es que estás poniendo tu fe en algo incorrecto. No, o sea, no son malos los doctores, mis respetos para los doctores, pero tu fe ponla en Dios, no la pongas en el doctor. O sea, y ora por el doctor, que Dios le dé sabiduría. Gracias a Dios por la ciencia médica, pero ponemos nuestra fe a veces en cosas o personas que no pueden ser confiables totalmente. Hay gente que dice: es que yo le tengo fe a esta empresa porque ahí trabajan, es una empresa sólida, y de repente hay un recorte y te toca a ti el recorte también, y perdiste la fe, te decepcionaste con eso que enfrentaste, te llevas una gran desilusión, resulta ser un fracaso para esta vida. Pero ¿qué tal cuando tú pones tu fe de tu salvación en algo que es incorrecto?
pues la decepción te la vas a llevar en algo eterno. O sea, cuando es aquí en la tierra, pues dices, bueno, me falló mi empresa, me falló mi jefe, me falló alguien. Aquí en lo temporal, en lo terrenal. Pero cuando tu salvación, tú estás fincándola y le estás poniendo toda tu fe en algo que no es confiable, te vas a llevar una desilusión súper fuerte, porque si tú estás en un sistema religioso erróneo, pues tu pérdida va a ser para toda la eternidad. Entonces esto es sumamente serio. Entonces tener fe no es suficiente, porque si lo que importa es en qué tienes tu fe puesta. Y yo hoy quiero que veamos que los cristianos sabemos que el objeto de nuestra fe tiene que ser algo sólido, y esta palabra es algo confiable, es algo que está vigente, es algo que no falla, es algo seguro. Esto es algo seguro. De aquí podemos poner nuestra fe, no en otras cosas que le añaden a esto, porque a veces hay filosofías que usan parte de aquí, pero le añaden sus costumbres, sus ritos, otras cosas. Eso no es confiable. Pero esto es totalmente confiable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Esto es confiable. Esto es confiable, es firme, es puro, no pasa de moda, sigue vigente. Entonces vamos a examinar hoy de forma breve la integridad de este libro y vamos a ver qué es la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahí están las promesas que Dios te está dando, y vamos a ver las declaraciones de Jesucristo que están registradas. Así es que número 2, vamos a ver, la Biblia es un libro confiable, les decía, y quiero mencionar 2 o 3 cosas, 3 puntos acerca de, o sea, hay muchas razones para creer que es la palabra de Dios. Yo les voy a decir 2 o 3. La primera, inciso A, la evidencia asombrosa del cumplimiento de las profecías. Es impresionante cómo lo que está profetizado aquí se cumple, no falla. Y la Biblia está llena de profecías que fueron escritas miles de años antes del suceso. Sin embargo, fueron cumplidas al pie de la letra. Y les doy unos ejemplos. El profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, el profeta Miqueas predijo el lugar preciso del nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Jesús nació en Belén. Y esto lo hizo 700 años antes de que naciera Jesús. Él ya había dicho dónde iba a nacer Jesús. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y muchos detalles de la muerte también del Señor Jesús, y les doy algunos 2 ejemplos. Uno es, por ejemplo, dice la Biblia, mucho antes, o sea, cientos de años antes de que sucediera, dice que le iban a dar vinagre. Salmo 69, versículo 21. ¿Se acuerdan que estando en la cruz le dieron a beber vinagre? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba ya profetizado desde antes que iba a suceder esto. También que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. Salmos 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego dice, horadaron mis manos y mis pies. Cientos de años antes fue dicho esto, fue escrito. Y existen mucho más de 100 profecías de la Biblia que ya se han cumplido con exactitud. Y algunas incluso son muy recientes. Y les doy este caso de Israel, de la nación de Israel, del resurgimiento de Israel, y les platico un poquito. Israel, el pueblo escogido de Dios, se desvió y empezó a tener dioses ajenos, se mezcló con otros pueblos, y a causa de eso ellos provocaron que cayera una maldición sobre esta nación, y fueron dispersos, cosa que también había sido escrito desde antes, que iban a ser repartidos, dispersados por la tierra. Esto sucedió. Es más, yo les decía en la mañana, muy seguramente muchos de los que estamos aquí traemos sangre hebrea, judía. O sea, en nuestros descendientes fue gente que huyó y llegó a otras naciones, y a lo mejor tú eres más judío de lo que te imaginas. Traes sangre judía, porque eres tú el resultado de gente que salió en esa
dispersión que se hizo. Pero algo que sucedió increíble, que a mí me sorprende, es que Israel, o esta nación, este pueblo de Dios, perdió su territorio. O sea, ya no tenían tierra, no tenían nada en común, porque cuando se fueron, para empezar, empezaron a aprender culturas nuevas de otras naciones donde se fueron a esconder. Ellos además perdieron su idioma original y empezaron a tener, hay judíos que hablan inglés, otros hablan español, otros hablan portugués, hay diferentes. A donde fueron, pues aprendiste lo que ahí se hablaba. Entonces no tenían ni un idioma, no tenían un territorio en común, no tenían un gobierno organizado. Sin embargo, Dios había dicho: yo de allá los voy a recoger de donde estén en los diferentes puntos del mundo y los voy a traer. Dices, ¿cómo va a poderse organizar esas gentes que ni se conocen, que ya son de otras familias, que ya están en otras culturas? ¿Cómo van a regresar a su tierra? Bueno, en Ezequiel 37:12, por tanto profetiza y diles, ahí te va, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea, ahí está claro, la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y esto estaba profetizado mucho tiempo antes. Y sin embargo, vino el surgimiento de Israel y fue uno de los acontecimientos históricos. Y esto es reciente, porque esto ya fue en el siglo XX. Sucede que está ligado esto con la Segunda Guerra Mundial, con el final de la Segunda Guerra Mundial, donde de pronto las Naciones Unidas dicen, vuelve a existir la nación de Israel. Y algo imposible, algo increíble, oye, pues si ni gente tienen ni tierra, bueno, pues les vamos a dar su tierra. Entonces el país se declaró un estado independiente el 14 de mayo de 1948, hace 76 años. Hace 76 años. Hay gente aquí que le tocó nacer antes de que sucediera eso. Qué increíble, ¿no? O sea, eso es una profecía cumplida hace poquito. Isaías 66:8, porque vemos que lo dijeron diferentes personas. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, en un día nació una nación. Volvió a renacer Israel cuando estaba perdido, cuando estaban dispersados. En un día se declaró ese mayo de 1948 y volvió a existir Israel. Y no tenía gente. Y entonces empezaron a ver campañas. Hubo una operación Éxodo que nos tocó participar hace ya años, porque esto ha seguido y dicen, bueno, yo creo en la palabra de Dios, y había gente que decía, yo voy a ser fiel y yo voy a donar para que gente que no puede regresar porque sus finanzas no puede, que pueda regresar a su tierra. Y empezó a haber donaciones y empezó a haber movimiento y gente empezó a regresar a Israel y empezó a ser repoblado Israel, porque resulta que ellos no tenían, ni estaban organizados, ni tenían un idioma en común, ya tenían su tierra y fueron atacados. Y es la guerra esa de los 6 días, y ha habido guerras que han pasado cosas increíbles, donde no tenían un ejército, donde no estaban ordenados, donde nada, y Dios los salvó. Así es que ahorita que hay guerra en Israel, tenemos que poner nuestra mirada en ellos, porque Israel es el reloj de Dios, y cada que pasa algo con Israel, luego viene a pasar con la iglesia, porque la iglesia es la sombra de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Entonces siempre hay como una sombra y algo tiene que ver. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo. Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Israel ha renacido. Israel está floreciendo, dice, florecerá y echará renuevos.
Y es lo que estamos viendo nosotros. Son profecías en estos tiempos que la estamos viendo cumplirse. Y Dios dijo, yo voy a defender a mi pueblo, y aunque se unan muchas naciones contra ellos, que también está profetizado que va a pasar y está pasando, sin embargo no van a poder destruir a Israel, porque hay quien lo defienda. Entonces, si se ha comprobado la veracidad de la Biblia, debemos hacer caso de ella y debemos entonces confiar en lo que aquí dice. Y aquí dice que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Él. Él es el único camino al Padre, no hay otro camino. Inciso B, otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios es la unidad de los escritores. La Biblia, hay que entender que no es un solo libro. La Biblia es un compendio de libros. Aquí hay 66 libros. Son 66 libros que los editores los han unido y le pusieron pasta y a ti te lo venden. Tú lo puedes conseguir como un solo libro, separado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero son 66 libros o cartas que se han unido y tenemos nosotros uno solo. Pero hay que entender que esos 66 libros fueron escritos por 40 personas distintas, en diferentes países, es más, diferentes continentes, con diferentes culturas, en diferente tiempo. El libro más antiguo que se cree es Job. Se escribió primero ese, ¿y cuál será el último? Apocalipsis. ¿Sabes cuánto pasó, cuánto tiempo se llevó entre el primero y el último libro que está aquí? 1500 años. Pero lo increíble es la unidad que hay en todo esto, porque todo está centrado en Jesús, en el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Todo enfoca desde Génesis, Éxodo, todo nos está apuntando hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús. Está increíble lo que aquí sucede, escrito en 3 continentes diferentes por 40 personas que ni se conocían entre ellos, que no vivieron, que no hablaban el mismo idioma, griego, arameo, hebreo. Se escribió esto, tanta diversidad y todo coincide, es maravilloso, todos están de acuerdo, todos están unidos en lo que dicen. Les ponía un ejemplo en la mañana, supongamos que juntas a 40 músicos. Pablo es músico, a ver, tú dinos si va a funcionar esto, Pablo. Juntamos a 40 músicos y les decimos, ok, cada quien váyase a su casa y mañana a las 9 de la mañana en punto se ponen a tocar, cada quien por su lado. Y cuando juntamos lo que todos están tocando, se arma una sinfonía preciosa. O sea, impresionante la precisión de tiempos, de acordes, o sea, no choca nada de lo que hacen. Imagínate esto, o sea, ¿crees que sea posible? Si les digo, aquí somos 4 o 5 y ensayando, poniéndonos de acuerdo, no tocamos juntos. O sea, cada quien toca por su lado, tocamos por... Imagínate juntar a 40 que ni se conocen, que están en diferentes países, que hablan diferentes idiomas y dices, a ver, 1, 2, 3, toquen. Y lo juntas, va a chocar. Bueno, es impresionante cómo todos hablan de lo mismo. 40 personas de diferentes países, todos hablan de lo mismo. Es impresionante la precisión. Esto tuvo que haber sido algo donde Dios está involucrado, donde el Espíritu Santo está inspirando a las personas que aquí escribieron. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no hay duda de eso. Ahora piénsenlo, figuraron Josué, era un guerrero, Amós, un pastor, David era pastor y luego se convierte en rey. Lucas era médico, Pedro un pescador, y al ver así todas las diferencias entre preparación y letras y cultura, y llegan a coincidir todo. O sea, esto es algo que el Espíritu Santo está involucrado sin duda, es algo de Dios. Inciso C, además hay evidencias externas que indican que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Hay una... Lo llaman historicidad de la Biblia. La Biblia detalla hechos históricos con exactitud y está sujeta a verificación además. O sea, si aquí me dice que había una muralla que fue derrumbada, van los arqueólogos y escarban y dice, sí, aquí están las piedras de esa muralla. Si dice que había un templo en tal lado, sí, aquí estaba el templo. Si dice que aquí se hizo esto,
Todo está existiendo tal y es verificable y podemos verlo en la actualidad y hay nuevos descubrimientos cada vez. Hace poco yo prediqué algo sobre cuando pasaron del evento que les dije de cuando los egipcios y Faraón, que el mar, en el Mar Rojo, ¿no? que pasaron en seco el pueblo de Dios y luego los ahogó a los que venían persiguiéndolos. Hay ruedas de carros que se han mantenido, claro que están así llenas de coral y todo, pero hay fotos, no sé si han visto esto en internet, está bien interesante. Ves cosas que ahí están, dices, oye, ¿qué anda haciendo un carro aquí? O sea, las ruedas de este carruaje, ¿cómo están aquí? Bueno, pues viene a explicar, a coincidir con lo que Dios ya había dicho. Desde el libro de Job, que es el más antiguo, ya se decía que la tierra era redonda. Y en ese tiempo era una locura, todos creían que era plana. Y algunos en la fecha a lo mejor todavía están pensando que si no es plana, aquí, sí es redonda. Y aquí estaba escrito eso ya. Vengo de rodear la tierra, dice ahí. O sea, ya nos estaba dando datos científicos comprobables que en ese tiempo no se conocían, pero los han ido descubriendo en el camino y se dan cuenta del detalle preciso. Y esto nos demuestra la exactitud, la veracidad de la palabra de Dios, estos hechos históricamente verificables que corroboran, es la mismísima palabra de Dios y respalda, es la Biblia, el mensaje de Dios. Número 3, quiero examinar el fruto, es algo que podemos hacer. Cuando tú examinas el fruto que esto produce, también eso te da datos como para decir si es confiable, si es por ahí. Hay otras maneras de vencer la incredulidad y esto es cuando haces crecer tu fe, cuando examinas el fruto de los que practican esa fe, comparándolo con el fruto de los que rechazan esta fe. O sea, ¿cómo es una persona que cree en esto? ¿Cómo está su vida? ¿Y cómo es una persona que niega creer esto, que dice esto no es cierto? ¿En qué situación está? De hecho, Mateo 7:16, Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, bueno, vamos a examinar los frutos que encontramos. Hay una historia verídica de un cierto ateo famoso en Inglaterra hace más de 100 años, llamado Charles Bradlaugh. Él continuamente estaba desafiando a las verdades del cristianismo. Y por otro lado encontramos en un barrio bajo de Londres a una persona, un ministro, Hugh Price, que él con los alcohólicos, con las prostitutas, con otros que habían sido rechazados de la sociedad, él tenía tratos con ellos y él les predicaba y les compartía de Cristo y de las buenas nuevas. Pero un día este ateo famoso, el señor Bradlaugh, él dijo, te desafío, le dice al que no era tan famoso como él, al ministro Price, le dice, te desafío a un debate. Vamos a hacer un debate sobre las verdades de la fe cristiana. Y él dijo, te voy a poner una arrastrada, pensó él, yo creo. Sin embargo, pues como que él era tan famoso que todo Londres dice que se empezó a emocionar y dije, oye, pues no me la voy a perder, ¿verdad? Así me imagino como que pase el desgraciado, ¿cómo va que pase o sea, a ver, vamos a ver aquí el pleito, ¿qué va a pasar? Y entonces pues empezó a cautivar la atención de la gente todo esto. ¿Y aceptaría el señor Price todo esto? O sea, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Pues no solo aceptó, sino que además, como que, a ver, te duplico la apuesta, casi dijo, porque él fue y dijo, miren, puesto que este es un asunto intelectual, probablemente no va a convertir a nadie, o sea, no vamos a llegar a que sea una predicación, pero sin embargo, vamos a hacer algo. ¿Cómo ves si yo voy a traer a 100 hombres o mujeres cuyas vidas fueron transformadas por esto? O sea, vamos a ver el fruto que esto está produciendo. Por otro lado, tú tráeme a 100 personas que tú escojas que hayan sido afectadas por lo que tu mensaje. Vamos a ver. Entonces él, obviamente, entre las prostitutas, entre la gente de las drogas, entre la gente de la calle que él tenía trato, dijo, pues aquí los consigo, me los llevo. Pero le dijo, bueno, mira,
Si tú no consigues 100, tráete a 50. Es más, si no tienes 50, con 20 que traigas. Yo traigo los 100, tú tráeme 20. Es más, así se fue negociando. Con uno que me traigas, con eso es suficiente. Y pues muy avergonzado tuvo que cancelar el desafío que tenía el señor Bradloff. O sea, dijo, ¿sabes qué? No le entro. ¿Por qué? Porque no tenía fruto, no había nada. Sin embargo, esto sí produce fruto. Si hay personas que son transformadas, gente, mentes renovadas, sí vas a encontrar tú personas que el Evangelio las ha transformado. Vas a encontrar pues una gran transformación, personas que estaban en las drogas y han sido libres, personas que tenían un estilo de vida que ha cambiado, personas que odiaban y ahora hay amor en sus vidas, personas que estaban vacías y ahora tienen gozo, y personas que no dormían y ahora pueden dormir, personas que han restaurado su relación con Dios y su vida es diferente y puede decir, sí, yo sé que esto funciona, yo sé que esto es real. No hay duda, yo soy fruto de lo que aquí está escrito. Yo sé que hay buenas nuevas que te pueden ayudar a ti porque a mí me han funcionado. Y entonces esto vemos, y en contraste hay países en donde han rechazado constantemente esto, como Egipto, como la India, como países musulmanes, donde vemos una degradación moral, donde vemos cosas que no les han funcionado. Hay miseria, hay ignorancia, hay decadencia moral, donde hay un maltrato a la mujer, donde hay un maltrato a los niños también. ¿Por qué? Porque no han querido recibir los principios que Dios nos da. Esto, gente que cree en esto, ha llevado a que se formen escuelas, hospitales, porque hay compasión por la gente necesitada, porque hay amor, que se hagan donaciones, que se hagan tantas cosas, labores, para ir a cobijar a los necesitados, porque esto es para los que están necesitados. El médico es para los enfermos, el médico de médicos. Y si tú tienes un quebranto de corazón, Él puede sanarte, Él puede restaurarte, Él puede ayudarte, Él puede cambiar tu vida. Los drogadictos curados, los homosexuales son liberados, los vagabundos son reformados, los pecadores son reprendidos y el odio se convierte luego en amor. Les digo, la Biblia tiene un poder dinámico y transformador, realmente es la palabra de Dios. Y número 4, quiero recalcar un asunto aquí donde la fe ha sido odiada por mucha gente, pero principalmente por Satanás. Satanás ha odiado la fe cristiana y ha recibido la fe cristiana toda clase de ataques. Y en vez de destruirla, esto la ha expandido, ha hecho que haya un cambio. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando la gente, desde que nació la iglesia, vemos en el libro de los Hechos, a inicios, la iglesia primitiva empezó a ser atacada, y iban y castigaban a la gente y los apedreaban. A Esteban fue el primer mártir a causa del evangelio. Por defender su fe, lo mataron a pedradas. Y él dice que estaba viendo la gloria de Dios, él estaba confiando, y él está con el Señor ahora. Y mucha otra gente que decidió dar su vida, estuvo dispuesto a entregar su vida a causa del evangelio, y perseguían a los del camino. El camino es Jesús, y les decían a sus seguidores, estos son los del camino, vamos tras ellos, y los arrastraban y los encarcelaban y los golpeaban, en Hechos 8 versículo 3. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esto, en vez de opacar el evangelio, esto hizo que creciera más, se expandió el evangelio. Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasaba? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces iban, pues dice, me corriste de mi comunidad, ya no puedo vivir ahí, me voy con mi familia. Pero donde iban, tocaban puertas. Oye, Cristo me salvó, puede hacer lo mismo contigo. Y iban pasando, iban sembrando semilla de la palabra de Dios. Cristo puede cambiar tu vida. Y ahí van con todos los vecinos, y esto fue creciendo. Y luego esos vecinos comprobaban, como pasó con
con la mujer samaritana. Este caso me gusta porque la mujer samaritana fue la primera evangelista que vemos en la Biblia. Cuando ella fue al pozo de Jacob a sacar agua y fue a una hora donde no iban las doncellas, porque pues ella no era tan doncella, llega y tiene este encuentro con Jesús y le dice: Jesús, trae a tu marido. Es que no tengo marido. No, yo sé que no tienes marido porque has tenido tantos y con el que vives no es tu marido. Y tiene este encuentro con Jesús. Pero esta mujer, cuando va a su pueblo, o sea, cuando ella dice: yo sé que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Cuando va a su pueblo, le dice: oye, hay un hombre ahí que me dijo todo cuanto de mí, ¿no será este el Cristo? Y entonces los del pueblo conocen a Cristo. Y luego llega el momento en que dicen: ya no nada más te conocemos por el testimonio de esta mujer, sino nosotros mismos hemos experimentado que tú eres el Cristo. Y lo invitaron a quedarse. Bueno, así pasa. Cuando tú llevas a Cristo donde quiera que vas, ese es el tema, hablar de Cristo. Cuando estamos recién convertidos, no sé cómo le hacemos, pero tú sacas el tema y hablas de Cristo. Cuando te enfrías ya no. Tristemente. Se te pasa la novedad o no se te enfrías. Y ya, que ni sepan que soy cristiano. Y traes la Biblia y la escondes por acá atrás. No, ¿a dónde vas? No, es que voy al Zacahuil ahí. Vayan al Zacahuil. Pero primero vengan acá a la iglesia. Está bueno el Zacahuil. Vayan al Artesano también. Aquí lo tenemos cerquita. O sea, tenemos mucho, ¿no?, para ir, pero vengan a la iglesia. Y cuando vayan ahí, platíquenles de Cristo a los que están ahí. O sea, que vean que oras por los alimentos, que vean que das testimonio, que te ha transformado realmente el Evangelio. Pero hay gente que ha odiado el Evangelio. Satanás ha odiado el Evangelio. Les voy a dar 3 casos. Primero, inciso a Voltaire. No sé ni cómo se pronuncia, pero Voltaire. El famoso francés del siglo XVIII, fue uno de los más grandes escritores de su día. Él utilizó su pluma para irse en contra de la fe cristiana. Y entre otras cosas él escribe: dentro de 20 años no existirá el cristianismo. Mi mano singular lo destruirá. Les dijo: yo me voy a encargar de estar haciendo escritos que vayan en contra del cristianismo. De aquí a 20 años soy tan poderoso, soy tan fuerte que me lo voy a acabar. Pues la sorpresa es que este hombre murió abandonado y triste, y poco después la casa donde él hacía sus escritos se convirtió en la Sociedad Bíblica de Suiza. Así es que para que te estés callando ya de una vez, contra mi Dios no te pones. Como pasó, ¿no?, ahí en Venezuela también, que alguien se atrevió ahí, un presidente, expresidente, o qué, no era presidente o qué era, que se aventó ahí a hablar algo de, pues mejor calladito te ves más bonito. Se le volteó aquí la cosa. En vez de desaparecer la Biblia, desaparecieron los escritos de Voltaire. O sea, tú tienes en tu casa Biblia, tienes escritos de Voltaire, ni sabías que existía a lo mejor ese cuate. O sea, ese ya desapareció. Otro caso que yo no conocía, pero me puse a investigar: Nikita Khrushchev. Fue un poderoso tirano ruso, poderoso. Él se jactó de que él terminaría con la fe cristiana en la Unión Soviética. Sin embargo, él murió, y la vergüenza que ni siquiera lo consideraron para sepultarlo entre las gentes, los líderes mayores que tienen ahí en la Plaza Roja. O sea, no figuró. Pero él decía: yo voy a hacer que el cristianismo se muera aquí en la Unión Soviética. Ya ni siquiera existe la Unión Soviética. O sea, ya ni eso existe. La Unión Soviética, que fue fundada, o la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue fundada el 30 de diciembre de 1922, permaneció hasta su disolución el 26 de diciembre de 1991, se les acabó. Otro caso, John Lennon, ese sí es más conocido, ¿no? John Lennon, él, conocido artista, ídolo de millones de jóvenes en todo el mundo, él dijo lo siguiente: el cristianismo desaparecerá, el tiempo comprobará la veracidad de mis palabras.
Ahora nuestro grupo, o sea, los Beatles, goza de más popularidad que el cristianismo. Y dijo, Jesús era una buena persona, pero sus discípulos eran hombres torpes y comunes. Pues mira, en vez de desaparecer el cristianismo, se desapareció él. Uno mismo de sus seguidores fue el que lo fue a matar en 1980, ahí en las calles de Nueva York. Un psicópata. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, ¿verdad? Sí, los Beatles fue un fenómeno mundial, no hay duda. De hecho, los consideran el grupo más exitoso que ha existido. Fue algo sobresaliente. Han vendido más de 600 millones de discos. O sea, ¿te imaginas lo que es 600 millones de discos? O sea, han vendido más de 600 millones de discos. Es un grupo muy exitoso. Pero ¿sabes cuántas Biblias se han vendido? 5,000 millones. Sí le ganamos. O sea, por muchos discos que tienen vendidos, la Biblia tiene más. 5,000 millones de copias vendidas. En conclusión, la mentira es mentira aunque todos la crean, pero la verdad es verdad aunque nadie la crea. Y esto es verdad, y aunque gente se opone y busca sacarle y hallarle errores, no se los encuentran. Aunque traten de desprestigiar la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad, y no hay nada que se puede oponer a esto. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán, se mantendrán vigentes. ¿Y cómo prevalece el engaño hoy en día? Los humanistas y muchos otros insisten, todas las religiones son buenas. Y eso no es cierto, porque no es que todos los caminos conducen a Dios, dicen, no es cierto, solamente hay un camino, únicamente un camino, y aquí me dice cuál es ese camino. La palabra de Dios es la fuente confiable para creer, no las filosofías y las locuras que otros inventan. Únicamente es a través de Jesucristo que tú puedes tener salvación. En Hechos 4, versículo 2, refiriéndose a Jesús, me dice, y en ninguno otro hay salvación. Bueno, lo leemos juntos, por favor. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es una fuente confiable. Esto es algo sólido, y esto es lo que me dice. Puedes confiar en esto. Aunque algunos no lo crean, sigue siendo la verdad. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Que resucitó de entre los muertos? ¿Quién cree esto? Vas por buen camino. Un padre se encuentra con Jesús y le dice que lo ayude con su hijo. Su hijo estaba endemoniado, dice, necesito que sanes a mi hijo. Y vamos a ver qué es lo que le contesta Jesús en este evento. Busquen Marcos capítulo 9. Para esto ya los discípulos habían tratado de hacer algo con este muchacho, con este hijo, y no habían podido. Y entonces lo llevan a Jesús. Y en Marcos 9:21 Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué es lo que le sucedía? Pues que el niño se revolcaba, el hijo se revolcaba y se llenaba de espumarajos la boca y no tenía control, estaba endemoniado. ¿Hace cuánto tiempo que le sucede esto? Y le dice, pues desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y estas palabras de Jesús, en su respuesta le dices, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? Pues al que cree, todo le es posible. Dile al de al lado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, hasta esas cosas que parecen imposibles, hasta esas cosas que la humanidad no sabe cómo resolver, o esas cuentas por pagar, o esos resultados médicos. Al que cree, todo le es posible. Lo único que hay que hacer es creer. Y queremos hoy derrotar al gigante de la incredulidad.
lo que tenemos que hacer es creer. Y luego le dice que contesta el padre. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, yo soy sincero, o sea, yo creo en ti, Señor Jesús, pero me falta un empujoncito. Ayúdame, ayúdame incredulidad, o sea, ayúdame, Señor, yo necesito de ti. Yo quiero que hoy seamos sinceros con el Señor y diga: Señor, pues sí creo, pero a veces batallo tantito. Ayúdame incredulidad, ayúdame a creer más, ayúdame a que mi fe sea fuerte y firme. Y luego más adelante, bueno, no, hasta ahí le paramos eso, pero sé sincero con el Señor, sé sincero con el Señor. Tienes que creer en Él. Cierro con esta leyenda. Un hombre está en el desierto, trae mucha sed, está deshidratado, anda buscando agua, anda anhelando agua, ya está tronado, ya se está desvielando, ¿no? Y de pronto llega y se encuentra, a lo lejos ve una casita, una choza, un techo, y dice: pues voy a ver qué encuentro ahí. Y batallando llega a ese lugar y dice: por lo pronto aquí me voy a tapar del sol con este techo. Y ve en una esquina que estaba una bomba de agua, de esas manuales que tiene uno que estarle dando para bombear. Y trata de sacar agua y pues lo único que era rechinaba, no salía nada de agua. Pero entonces voltea y ve que hay una botella tapada con un corcho y la destapa y tiene agua. Ya bueno, ya con esto me salvé, voy a poder tomar. Pero ve que algo está escrito ahí en esa botella y le dice: tienes que cebar la bomba para que te saque agua. Cebar es alimentarlos, es echarle el agua a la bomba, pues, para que quitarle el vacío y poder hacer que bombee, pues. Y entonces se quedó: ay, pues ¿qué hago? ¿Me la tomo? ¿Quito mi sed? ¿O se lo pongo a la bomba? Tengo que creer lo que aquí está escrito. ¿Qué tal si le echo y es un fraude y no me va a funcionar? Y voy a desperdiciar esta agua, voy a sacrificar mi única agua que tengo. Y entonces pues decide, ¿qué hubieras hecho tú? Él decide: pues voy a creer lo que aquí está escrito, voy a echarle el agua a la bomba y voy a bombear. Y eso hizo. O sea, no tomó nada de agua, se la echa toda y empieza a bombear y empiezan los rechinidos y pues nada, y sigue dándole y nada. Y de repente empiezan a salir unas gotitas ahí y al rato es un chorrito y al rato ya está saliendo bastante agua y pues hasta casi se bañó ahí, yo creo, con el agua, ¿no? Y tomó lo que quiso, sació su sed, creyó en lo que estaba ahí escrito, que fue confiable. Pero luego, como él había experimentado eso, decía, posdata, no olvides volver a llenar la botella. Y entonces él volvió a llenar la botella y dejarla para el próximo viajero que venía. Pero además le dijo: sí funciona, o sea, créele que sí funciona. Yo batallé, pero sí funciona. Bueno, cuando tú lees lo que aquí está escrito y tú actúas de acuerdo a eso, sí funciona. Sí funciona. Y tal vez tú seas testimonio del fruto que esto produce, de que el Evangelio realmente funciona. En Juan capítulo 9, versículo 1, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y si al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y entonces Jesús les dice: pues no es que este pecó ni que sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay que entender algo: hay situaciones que nosotros causamos por nuestro pecado, pero también vivimos en un mundo caído. También hay situaciones que no veas todo el que oyes a alguien toser o estornudar, se andas en pecado. Pues no lo puedes acusar, ¿verdad? No te puedes ir así encima. O sea, pues a lo mejor olió humo o el polen lo hizo estornudar o otra cosa, pero no quiere decir: este pecador.
no todas las enfermedades quiere decir que haya un pecado, no. Vivimos en un mundo caído, pero también hay descuidos nuestros, hay diferentes motivos que suceden por las enfermedades, pero en este caso le está diciendo, no es para que Dios sea glorificado en esto. Y dicho esto, dice el versículo 6, escupe en la tierra Jesús y con el polvo hace una masita y se la unta en los ojos. Dice ahí, bueno, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, pero luego le dice, y esta es la palabra de Jesús, ve a lavarte, una instrucción, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, obedeció la palabra que le dio Jesús, fue entonces, se lavó, ¿y qué pasó? Regresó viendo. Cuando tú obedeces lo que aquí está escrito, tú recibes una bendición. Cuando ves la botellita, lo que dice que hay que hacer las instrucciones y lo obedeces, lo crees y lo obedeces, eres saciado. Entonces, él al obedecer regresó viendo. Entonces empiezan a aparecer personajes aquí en esta historia. Ya habíamos visto que estaba el ciego de nacimiento, que estaban los discípulos que le dijeron, ¿quién es el que pecó? Pero aquí aparecen los vecinos, y los vecinos son como cuando choca a alguien y de repente se llena ahí como avispas, ¿no? Empiezan a salir ahí, se hace uno reportero o chismoso, no sé cómo lo quieran llamar, pero empieza todos a ver qué pasó, a ver, y quién fue, cómo estuvo, y siempre vamos ahí, ¿no? De jueces ahí. Pues aquí aparecen los vecinos y los que antes habían visto que era ciego y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y esto me da más información, no solo era ciego de nacimiento, sino que era alguien que tenía que mendigar, que necesitaba de las limosnas de la gente para poder sobrevivir, que necesitaba que lo llevaran de la mano, que lo ayudaran. Él no podía solo, pero ahorita ya veía, ya no iba a ser mendigo, ya podía trabajar. Pero todos estos, los vecinos y los chismosos y los metiches y todos llegan ahí, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy, o sea, no tengan duda, yo soy ese del que están hablando, yo fui ese ciego, yo fui ese mendigo, yo fui esa persona necesitada que ustedes vieron. Y les dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y entonces él les explica, pues es que un hombre que vino, escupió en la tierra, hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo que me fuera a lavar al estanque, y regresé y ya vi. Pero luego surge otro grupo en el versículo 18, dice los judíos, pero los judíos no creían. Hay gente que no cree, hay gente que no va a creer. Y cuando tú le dices, es que el Señor me sanó, es que el Señor me dio paz, es el Señor me perdonó, fanático, no te van a creer y te van a criticar. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahora aparecen dos papás, ya están los vecinos, están los judíos, los metiches, y ahora están acá los papás. Y ellos, dice, le preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, porque nosotros, sí, eso lo hemos experimentado desde niño, pero ¿cómo ve ahora? Eso sí no lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, pero edad tiene, pregúntenle a él y hablará por sí mismo. Y más que nada, yo creo que sí sabían, pues él ya les había platicado a sus papás. Pero como había esta persecución, habían dicho que a los que siguieran a Jesús los iban a correr de la sinagoga, y dijo, pues yo no quiero dejar de ser parte de la sinagoga. Y entonces dijo, pues pregúntenle a él, ya está grandecito, edad tiene. Pero me gusta, bueno, sigue la historia, pero en el versículo 25, que es el clave, y sí ya cierro con dice, entonces él respondió y dijo, sí, porque decían, Jesús es pecador porque lo sanó en un sábado. Dice, no puede ser alguien que lo sane bien si lo está haciendo en sábado, esto es pecador. Y dijo él, si es pecador yo no lo sé, o sea, no sabes todas las cosas, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Wow. Yo era ciego, pero ya veo. Eso sí sé, yo
no sé todas las cosas, no me sé todos los versículos, no. Me preguntas y no sé, o sea, no me lo sé todo, apenas estoy aprendiendo, estoy en proceso. Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso sí sé, eso sí sé. Ponte de pie conmigo, vamos, alaba al Señor bien. Tú puedes ser parte de ese fruto que se ve, que por sus frutos es conocido. Yo quiero ser parte de ese fruto que diga, esto sí funciona, esto sí funciona. Y vamos a derrotar al gigante de la incredulidad, creyendo en este Dios. Esto es verdad, esto es confiable, esto está vigente, esto es para ti hoy. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di, Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti. Reconozco mi necesidad, mis carencias. Dame la oportunidad de conocerte más, de experimentar lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que pueda yo crecer, que pueda yo caminar de tu mano y donde quiera que vaya, a pesar de los vientos contrarios, de los ataques que pueda recibir, que pueda tener la certeza de que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás de mi lado, estoy del lado bueno, Señor. Estoy seguro que mis palabras puedan servir para ayudar a otros a que conozcan de ti. Ábreme puertas, que yo pueda sembrar esta palabra en los corazones de aquellos que están necesitados, en los corazones que están quebrantados, en los corazones que están batallando, que están luchando, en aquellos que necesitan escuchar un mensaje de buenas nuevas de salvación y que puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hoy yo declaro que tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. A ti doy la alabanza y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido que ayudes mi incredulidad, aumenta mi fe, revélate a mi vida, dame hambre de tu palabra y que tu palabra penetre en mi corazón y yo pueda crecer y madurar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Dios les bendiga.